Hoy en Una cita contigo hablaremos sobre la soledad, el concepto de esta palabra y la diferencia entre soledad y sentirse solo. ¿Te has sentido solo o cómo te relacionas con la soledad? Hoy no solamente hablamos de la soledad, sino de los aspectos que influyen en la soledad, como puede ser, por ejemplo, la identidad. ¿Quieres escuchar más del tema? Quédate aquí en Una cita contigo. Una cita contigo es una conversación entre dos amigas Aldorena. y Belisa, quienes hoy en día vivimos en países distintos y compartimos nuestras experiencias a través de videollamadas, ahora convertidas en podcast. Te invitamos a unirte a nuestro cuestionamiento continuo de todo para crecer, evolucionar y conectar sobre todo con nosotras mismas. Puedes oírnos en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Evox, YouTube y otras plataformas. Cada domingo hablamos sobre temas cotidianos que tienen impacto en nuestras vidas. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @unacitacontigo_ y así podrás enterarte de todas las novedades y unirte a nuestra conversación. Buenas. Hola amiga. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, hoy es un día lluvioso en Madrid, así que Bien, te iba a bien. decir, te veo de suéter y tal, y mira, yo así que, Sí. aquí está calentando ya, en Australia poco a poco calentando y yo que tengo la fortuna de vivir cerca de la playa, pues hoy fuimos a la playa. Es Estuvo, una fortuna. Así es buen tiempo como para acercarte a la playa. sí, bueno, no para bañarte, bueno, no para mí. Para estándares Ujú. australianos, sí, Ben se metió y nadó y tal, los niños, yo no. Yo Muy todavía bien. no tanto. Pero no, sí, Muy bien. estuvo rico el día de la playa hoy. ¿Y qué tal Ah, estaba la playa hoy con lockdown? Porque todavía está Australia estamos en todavía lockdown. con lockdown, pero poco a poco las cosas están abriendo ya para, creo que es la semana, como en una semana, ya para los que están vacunados con 2 vacunas, hay menos restricciones. Entonces, Ujú. ya creo que puedes invitar hasta 5 personas a tu casa, los niños ya van a volver a las escuelas, ya poco a poco van a empezar a reabrir, que de verdad, a mí de Es verdad, necesario. esto me ha pegado fatal, sinceramente. Fíjate que te lo pregunto por el tema que vamos a hablar hoy, que es la soledad. Yes, soledad, Mm. qué tema, la verdad. Pues sí, soledad. Ujú. Perdón, que decía que precisamente te lo preguntaba porque pensé que cuando me has dicho que lo has pasado mal es por esa parte de soledad, ¿no? De no poder compartir más que con el círculo más cercano que tienes. Y todo lo contrario, a lo mejor es como necesitar ese espacio de todo el mundo a sus cosas y yo en la mía. Sí, yo creo que sí. Antes extrañaba más el ver a otra gente, que de vez en cuando pienso, ay, ojalá. Pero para ser honesta, ahora lo que más me ha afectado, sobre todo porque nosotros tuvimos 2 semanas de estar solo en casa, porque mi hijo fue un close contact de un caso de COVID. Entonces nos mandaron a estar 2 semanas en casa. Vino hasta policía a chequear que uno no sale de la casa. Tema bien Wow. fuerte aquí. Y bueno, menos mal, nosotros no rompemos las reglas, pero 2 semanas, nada, los niños se estaban volviendo locos y nosotros más. No, mentira. Pero es muy fuerte y estar todo el tiempo acompañado, por más que tu familia y nos amamos todos, la verdad es que sí nos hace falta eso, mi espacio de editar mi podcast, de, ¿sabes? De leer, de hacer los otros cursos que quiero hacer o pintar incluso, porque tenerlo que hacer todo después de que los niños se acostaron, ya estábamos como ya, queremos solo un día de nada, ¿sabes? Wow. Y Wow. pues sí, pegó la No. soledad, pues sí, la soledad es importante. ¿Y tú cómo llevas la soledad? Bueno, yo creo que el tema de hoy es interesante porque habla de algo que no, que tal vez está presente, pero que no hablamos mucho de ello, ¿no? Porque al final en nuestra actividad diaria de corre, ve a trabajar, vuelve, no sé qué, tenemos muy pocos espacios de soledad realmente. Y ahora que nos hemos visto obligados de alguna forma a estar conviviendo constantemente con el mismo círculo de gente, tú por la parte del lockdown, yo por lo que te contaba hace unos podcasts, que era lo de vendí mi casa y me he estado quedando en la casa de mis Eh, hermanos, no sé qué, y no he estado sola ni un segundo, es como una asfixia de necesito estar en silencio.
necesito no escuchar nada, necesito escuchar solo la música que yo quiero, necesito mi espacio, ¿no? Y Yeah, ese es el espacio de la soledad. Lo que pasa es que la soledad tiene como una doble vertiente, ¿no? Que es ese espacio que necesitas, pero a la vez, a lo mejor hay puntos donde es muy dura la soledad. Ayer me encontré con unos amigos de familiares que están aquí y su hija se fue a trabajar a Washington justo un mes antes del lockdown, de toda la movida del coronavirus, y desde entonces trabaja en casa y ella está viviendo una ciudad lejos de su familia en la que trabaja desde su casa y no está viviendo esa experiencia, está muy triste por la soledad que está viviendo, ¿no? Y mm, ha estado aguantando mucho tiempo para tratar de regularizar, porque eso en algún momento volverá a la normalidad, pero yeah, le afecta muchísimo porque es una mm, soledad no elegida. okay, Entonces sí, tiene como esos dos prismas, ¿no? La elegida, la no elegida, y tanto la necesidad de ella como la quiero salir de ella. yeah. Justo te iba a decir eso en inglés. Te voy a preguntar cómo se dice en español, porque creo que es estar solo. Hay dos tipos de soledad. En español es soledad, pero en inglés es solitude o loneliness. Solitude Ah, se refiere a eso, querer tener tu espacio, estar solo con tus pensamientos, ¿sabes? bien, Tú, pero buscar con un aspecto positivo en bien, esa palabra. Pero estar solo es más el aspecto negativo, cuando siento que no tengo a nadie, que ya. quisiera estar acompañada o con una pareja o con familia, lo que fuera, pero que por supuesto tiene una connotación negativa. Entonces iba a Pero decir tampoco eso. es la diferencia, porque quiere decir que es distinto. O sea, creo que en Yes. español no hay. En español es soledad. Ya está. Yo estaba buscándolo por todas partes. ¿Cómo se dice? No, estar solo. Estar solo o soledad. Pero, Sí. Sí, ok. pero estar solo incluso puede estar para las dos Sí, connotaciones, ¿no? hay que explicarlo Necesariamente. entonces. Bueno, me parece bonito para nuestro podcast de hoy, Beli, hablar de los dos aspectos de la soledad, ¿no? De cuando Yeah, lo eliges, cuando no, cuando es positivo, cuando, entre comillas, tiene un efecto más negativo en ti. yeah. Justo de eso quería comentarte. En la época en que estuve lo más fuerte de la ansiedad, que en estas 2 semanas que estuvimos encerrados y de verdad fue fuerte, un poquito volvió mi ansiedad un par de días. Menos mal que ya tengo las herramientas para saber qué hacer cuando toca mi puerta. Ujú. Pero me pasaba que me sentía sola y no porque estaba sola, porque al final estaba acompañada pues de mi esposo y mis hijos. Pero mis hijos, claro, rebeldes, no querían escuchar, pequeños, no querían comer, ¿sabes? Y mi esposo trabajando y él también pues agobiado con que estamos encerrados y llegaba un punto en que yo le decía, es que me siento sola porque estoy todo el tiempo con dos niños que no me escuchan porque están alterados. Y luego tú también sales alterado al trabajo y termino sintiéndome que nadie me escucha, que estoy acompañada, pero estoy sola. Claro, todo eso también es parte de la ansiedad. Por supuesto, ya no estoy sola y no me siento así, pero iba un poco con eso y recordaba otras épocas en mi vida donde igual me sentía sola, pero porque no tenía pareja, porque peleaba con alguna amiga o algún amigo y pues no, ya no tengo nadie. Por supuesto, en la juventud todo es mucho más intenso en ese sentido. Ujú. Pero en cuanto a la soledad de querer estar solo, también con la edad creo que buscamos más eso, o por lo menos a mí me pasa eso. Lo aprecia, tiene otro Sí, significado, ¿no? sí. Lo Y más aprecias de una manera. ahora en esta sociedad contemporánea maravillosa, donde no hay un momento para quedarse tranquilo. Todo está diseñado, incluso el sonidito del teléfono, para estar todo el tiempo ocupado en algo. Y ya tú no ves, bueno, en un autobús o ni siquiera esperando al doctor en el En hospital, la en la clínica, la consulta. prueba. Nadie está simplemente mirando o leyendo un libro. No, no, todo el mundo está. Es Increíble. alucinante cómo ya nunca estamos solos, y no solo de espacio, sino con nuestros pensamientos, con nuestra, ¿sabes? Respiración, con nosotros. Yo creo que en la ducha, quizá, algo así. No puedes meter el móvil y sin embargo pones música, te pones a cantar y bueno, también eso es una forma de despejar la cabeza, ¿no? Pero es cierto, eso, fíjate que eso es un tema que yo creo que podríamos desarrollar en algún momento, que es el excesivo consumo de contenido. Es para mí.
es como el excesivo consumo de calorías, ¿no? Es como que tienes que conseguir un balance porque necesitas un momento de paz. Ya. Te lo decía el otro día, me pasa con mi marido, que es como que se levanta ahí rápido con el móvil, el TikTok, el no sé qué, opinando del fútbol, de no sé cuánto, es como todo el día consumiendo. Yo Mm, también. Lo observas, ¿no? Y dices, wow, wow, porque esto hace 8 años no era así, había más momentos de conversación, había más momentos de reflexión, yeah, de vamos a dar una vuelta a no sé qué, pero ahora es como que todo es como muy, como que el tiempo ha sido comido yeah, por eso, ¿no? Pero eso es como un tema aparte. O sea, yo creo que hoy el pensar en la soledad desde el punto de vista de qué significa para ti, cómo la gestionas, cuándo te has sentido solo, son como puntos en los que podemos escarbar un poquito cada una yeah, para compartir la experiencia de cada una. Yo creo que la soledad tiene muchas vértices. Tú te acuerdas cuando vinimos aquí, tú viniste con Ben y Ben era tu pareja y yo vine contigo, que eras mi amiga y vino Estrella también, pero yo llegó un punto en el que me sentí muy sola y conocía a mucha gente y salíamos y disfrutaba, pero me sentí muy sola porque empecé a sentir ese vacío de no tener a mi familia, a mis yeah. hermanos, a mi tía, a mi papá. Y wow, fue un sentimiento de soledad brutal porque estaba muy arropada por ti y por todos. Todo el mundo era como, venga, y hoy salimos a no sé qué. Y había como mucho contenido, ¿no? Había como mucho plan, mucho salir, mucho hacer. Y sin embargo, dentro sentía una tristeza muy fuerte porque no les tenía a ellos. Entonces, soledad Mm, no solamente es un espacio físico que también, ¿no? Sino el tengo lo que necesito para sentirme acompañada. yeah. Bueno, y también con respecto a la soledad de sentirse solo y no quererlo, pero como mamá hoy en día en la sociedad de ahora, ser mamá es un trabajo solitario, entre comillas. Sobre todo si como yo vives lejos de de tu familia. Pero Mm, no porque mi esposo no me ayude, sino porque siempre, cada vez que a mí me da miedo, "Ay, lo estoy haciendo terrible", ¿sabes? Mi esposo me dice, mm, recuerda que, y lo he leído muchísimo, antes las familias se criaban como en tribus. Todo el mundo ayudaba. Entonces me dice, y es verdad, mi mamá siempre me lo dice, claro, yo tenía a mi mamá, mi vecina, mi hermana, un montón de gente. Nosotros nunca estábamos solos. Siempre había alguien para echarme una mano. Mientras yo, si no es mi esposo, la verdad, muy poca gente, por no decir que nadie. Y por supuesto, esos son momentos donde me siento muy, muy sola y muchas veces eso, de tienes que hacer todos los oficios de la casa y criar 2 niños y preocuparte de ti y ser una buena esposa y ser una buena y también estudiar y también estar al día, porque si vas a salir con la gente y no sabes nada, entonces no tienes nada en común con nadie. ¡Ah! La cabeza se te pone así. Y sí, eso es un mm, gran sentimiento de soledad que sí. no se lo deseo a nadie. Claro, hoy en día, como lo hablamos antes, hay herramientas, hay muchas cosas que puedes hacer para evitar eso, pero sí, esta sociedad contemporánea, yo creo que tiene las dos cosas, no nos deja la soledad, tener solitud, es difícil estar con nosotros mismos porque lo queremos y al mismo tiempo muchas veces estamos solos realmente, aunque estamos Pero cargados de contenido, estamos solos. Pero fíjate lo que tú estás diciendo, no, no, tú ahorita, por ejemplo, estás con los niños sola. Yo lo vivo desde otra perspectiva porque son mis sobrinos, no son hijos, lo primero, y segundo, porque les tengo 1, 2 días a la semana como mucho. Hay semanas que ni les veo. Mm, La semana pasada estuve con dos a la vez de la misma edad y me quería, o sea, es que los quería devolver a su casa en plan de, llévense a estos hijos de madre ya de aquí, quiero estar en silencio, basta. Y media hora más tarde los echo mucho de menos. por O sea, supuesto. y ya quiero volver a estar con ellos, pero coño, genera mucho ruido, mucha actividad, mucha tal. Ahora, no sé si esto te pasa a ti, pero yo creo que observando a mis cuñadas, ¿no? O a lo mejor la gente que conozco que tiene niños, que están en esa soledad de no tengo a la tribu que me ayuda a, o sea, repartir un poco esta carga que suele ser bastante para, y sobre todo los niños ahora que son como muy activos, Mm. hablan mucho, tal, preguntan mucho, y nosotros no sabemos ser padres. em, si tuvieras esa tribu, al final eso también abre un espacio de, tienen derecho a opinar, a educar, a decir por dónde, a bla, 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 que yo creo que tampoco es lo que más te podría hacer sentir cómoda, ¿no? Porque Claro, porque esa es la nueva sociedad, ahora somos más individualistas, pero antes no era así. Antes mi mamá, si mi abuela le decía, tienes que cambiar los pañales así, mi mamá decía, ok, y lo cambiaba.
Mientras que nosotros somos más, pero ¿por qué lo tengo que hacer así? Si mi estilo, mi manera de pensar, lo que yo quiero para mis hijos es esto. El papel no Antes sé no qué, el había papel no sé eso. cuánto. Eso también Pero ven, viene en esta sociedad moderna. Nosotros somos muy individualistas. Eso es una realidad. No estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que está mal. Es diferente. Hemos evolucionado de esta manera. es que es una evolución conjunta, fíjate. Es que no podrías, dentro del individualismo que vivimos ahora, no podrías vivir en tribu o en comuna como se hacía antes y ya está. Porque tú mismo cuestionas cosas, porque tus hijos cuestionan cosas que antes no se cuestionaban. Y eso Exactamente. hace que, pero claro, yo creo, fíjate, siempre digo, y a lo mejor nos vamos un poco del tema, yo siempre digo que somos una generación bisagra, en la que tenemos un poquito de un lado, un poquito del otro, y estamos ahí como en el in-between de no tenerlo todo, o no estar posicionados del todo en un punto, en el que tú estás diciendo, echo de menos ayuda, solamente estamos Ben y yo, es mucho para mí, no sé qué, pero a la vez, esa parte de individualismo la tienes, y no Total. te gusta que fuese como en el pasado, ¿no? Entonces estás como en el limbo, ¿no? No digo tú, estás en esta generación como Sí, sí. en el limbo. Quiero esto, no quiero aquello. Em, es curioso. Pero nada, volvemos al tema, la soledad. Ujú. Mi punto es siendo, bueno, yo no es que tengo demasiada experiencia o no en soledad y autoestima, whatever, pero siento que la soledad como espacio positivo de estar contigo mismo es súper importante, sobre todo ahora en esta, como comenzábamos, una sociedad contemporánea tan cargada de información, de cosas nuevas, de innovaciones, no sé, de tanto que aprender y que todos queremos saberlo todo. Yo creo que más que nunca ahora todos queremos saber todo. Am, es súper importante tener ese tiempo de soledad, porque la verdad también hay que reconectar con nosotros mismos. Y así como algunos reconectamos eso, yéndonos a tomar un masaje, leyendo un libro, de vez en cuando tenemos que estar solo con nuestros pensamientos para saber dónde estamos, para reconectar con quiénes somos de verdad. Sí. A mí me ha pasado mucho que, me acuerdo comentándole a amigos que decía, es que estoy en un proceso en el que estoy reconociéndome, porque ya yo no soy lo que era. Y a veces se te pasa verlo. Y por ejemplo, me pasaba que mucha gente decía, ay, que tú eres así, asado. Y ya yo no me sentía así o asado. Y cuando me lo decían, yo, pero por dentro me quedaba como, wow, yo sí soy así o no, será que es como me recuerdan o como me ven, pero yo no me siento así. Entonces, no sé, creo que mientras crecemos y pasan los años y nos pasan diferentes cosas, o nos mudamos de país o tenemos hijos o cambiamos de trabajo, qué sé yo, cambiamos. Y a veces es bueno ese silencio, ese estar conmigo. Y silencio no tiene que ser que te vas y no tienes que estar con nadie, pero nada, incluso en la ducha, irte a caminar a la playa, algo donde no tengas un teléfono, donde no tengas una distracción, sino que puedas estar contigo, es, Sí. es, es más importante que nunca. Yo lo ¿Sabes? siento de esa manera. Es que tú lo puedes decidir, ¿no? Porque dices, oh, necesito esto y lo haces, o se te puede imponer. Ahora que lo estabas diciendo, tengo una amiga que le tuvieron que operar las cuerdas vocales, no es Mm. cantante, ni nada, simplemente por lo que sea, tenía nódulos, whatever, se los operaron. Y tuvo que estar en silencio absoluto durante 3 semanas, creo que fue. Y wow, o sea, mi amiga es así como siempre he sido yo, que ya no soy tanto, que es como, tal, no sé qué, tal, como muy extrovertida, muy hacia afuera, muy, y como, y de repente, Belly, cuando ella empezó a hablar, como duró tanto tiempo en silencio, parecía otra persona, o sea, había cambiado. Lo que pasa es que luego volvió a su estado natural. Reconectó. Pero tiempo como súper zen, súper tranquila, porque había conseguido la calma. Ayer Wow. es brutal. Ayer estuve haciendo mi terapia habitual de psicología, o sea, mi horita con mi psicólogo, y hablamos de rasgos de la personalidad, de diferentes rasgos y tal, y hablamos de la extroversión y la introversión. Entonces, te pregunto un poco dónde estás, ¿no? Y me pareció hiper curioso que dijo algo que yo no me había dado cuenta. O sea, sí lo sabía, pero lo veía más como algo que había perdido y no como algo que se había neutralizado, que se había balanceado, digamos, ¿no? Que es cuando tú eres extrovertido, estás en una polaridad que es muy hacia afuera, cuando eres introvertido, estás en otra polaridad que vives más las cosas hacia adentro. O que las respiras, ¿no? Las emociones las trabajas desde dentro y lo otro es como muy hacia afuera.
cuando yo perdí a mi abuela, viví una tristeza tan fuerte. O sea, yo recuerdo 2 momentos de mi vida haber perdido mucho peso y fueron cuando perdí a mis 2 abuelos. Y Ujú. eso es una tristeza como que la tienes dentro, ¿no? Y como que si es algo que si desde dentro te jala cosas. Y a mí con lo de mi abuela me chupó mucho la extroversión. O sea, yo he bajado mucho ese nivel de extroversión y sin querer he generado introversión, lo Mm, cual ha sido súper bueno para mí porque vivo muy hacia adentro. O sea, tengo como un mundo interior que ahí estaba, pero no escuchaba. yeah. Y ahora ese no hacer ruido y estar en silencio conmigo y escuchar lo que pasa adentro me ha venido muy bien. Pero lo que me pareció curioso es que el psicólogo decía que es que no, o sea, es como si fuera, estás en un punto y no puedes estar en dos a la vez. Entonces, si bajas la intensidad de aquí y consigues intensidad de aquí, obviamente has perdido esto, ¿no? Pero no es que lo has perdido, es que te has moderado. Y me Mm, pareció brutal ese descubrimiento. ay, me gustó eso. Sí. Wow, qué Igual te voy a bueno. contar otro, que también fueron como 2 momentos de, oh, nada como entender por qué pasan las cosas, de verdad. Yo creo que ese acompañamiento, o sea, al escuchar podcasts, por ejemplo, o ver vídeos de autoayuda o tal, no es autoayuda, es descubrir cosas que no sabes por qué te pasan y darles el sentido y decir, wow, esto pasa por esto. Yeah. Fíjate, la procrastinación, que eso es algo que dijimos, un día hablaremos de esto. Mm, Para mí, esta palabra, que se ha puesto muy de moda, significa simplemente dejar para después las cosas. Pero ayer mi psicólogo, sin yo hablar de esta palabra, sino que simplemente habiendo diferentes, ¿no? Me decía la procrastinación, y yo me considero que no soy una persona que procrastina, porque yo digo, y lo hago a medias, mal, rápido, fácil, no sé qué, pero está hecho. Eh, Me dice, la procrastinación no es solo dejar las cosas para después, es ausencia de objetivo. Y ya me noqueó, porque yo siempre lo he dicho que, coño, yo no sé qué quiero dentro de un año, yo simplemente estoy viviendo el hoy, ¿no? Y dije, wow, o sea, sí, estoy procrastinando porque no tengo objetivos, vivo, pero llegué hasta ahí, entonces tengo que profundizar en ello. me gustó eso. Ese es un tema que tenemos pendiente que además es bien importante porque tengo ese mismo dilema tuyo. No sabía eso. Lo voy a tomar Yo ahora. tampoco. Por eso lo he querido compartir, Mm, porque me pareció brutal, porque para mí era un concepto que se ceñía a, ya lo haré después, y no me aplicaba, no, no, igual, me ya, aplica de ya. lleno, me aplica de lleno, porque tengo ausencia de No tengo objetivos. objetivo, claro. Me gusta. Vamos a hacer eso. Pues nada, yo quería era comentarte, si te mandé un mensaje y lo voy a compartir, que leí un libro, yo me estoy leyendo un libro ya por segunda vez, que se llama Think Like a Monk. Es de alguien que se llama Jay Shetty. Él fue monje por un tiempo y nada, ahora pues se dedica, es un coach, pero el libro está súper interesante, tiene muchos ejercicios para eso, conectar contigo, ah, pero nada, el capítulo 1 que es sobre identidad, comienza diciendo, no lo voy a decir en inglés, lo voy a decir en español, ah, yo no soy quien yo creo que soy, yo no soy lo que tú crees que yo soy, yo soy lo que yo creo que tú crees que yo soy. Y cuando leí Brutal. esa frase la primera vez, como que me confundí, no lo entendía, pero mientras, por alguna razón siempre volvía otra vez a esa frase, como, y literalmente volvía en mi libro, y era como, ¿por qué esta frase me resuena mucho? Y ese concepto de, al final nosotros somos o tratamos de ser lo que creemos que los otros creen que nosotros somos solo para poder encajar, me hizo mucho clic con la época en que me sentía sola. Claro, sola de soledad de que no estaba acompañada. Me hizo mucho clic porque es esa necesidad de siempre encajar para los demás, olvidándote de quién eres tú en realidad, de qué es lo que importa para ti, qué es lo que vale para ti, y buscar esa soledad positiva de conectar contigo mismo, respirar, meditar, lo que sea que signifique para ti, y darte cuenta quién eres y ser true to yourself, honesto Sí, contigo mismo sí. y vive desde esa filosofía, que es pues en lo que yo he estado trabajando en ese tiempo. Pero lo volví a leer porque estoy retomando ese libro porque de verdad me gustó mucho y lo tenía pendiente. Y dije, wow, ese concepto está súper bien para el tema de la soledad. Pero nada, creo que ya tenemos un poco de tiempo hablando de esto. Y Yo ya tenemos. creo, una última parte de esto es, no hemos hablado tanto de la soledad, no. Hemos ido hacia otras vertientes y yo creo que precisamente porque es una
entre comillas, gran desconocida. Ya. Entre comillas, ¿por qué? Porque es como lo que he dicho, la procrastinación. Piensas que es tal y luego cuando hurgas y ves y piensas y dices, wow, puede englobar todo esto. Yo creo que merece la pena que dejemos esto así, ¿no? Abierto como el, oye, hemos hablado de identidad, de lo que sientes, ¿no? De tal, alrededor de la soledad. Ya. Pero allí, ahí lo dejamos. Y yo creo que en algún punto a lo mejor retomar el punto de la soledad con un poco más de profundidad también puede ser interesante. Yo creo que ya pronto nos sale buscarnos unos invitados Sí, o unos profesionales, algo que nos empiece, que nos alboroten más la lengua y además aporten, aporten sí. más a todo nuestro podcast y todo lo que queremos aprender y crecer. Pero nada, te voy a dejar porque ya es un poco tarde y ya tengo ganas de quitarme esta ropa de playa, de bañarme y acostarme a dormir. Pero nada, te quiero Algo mucho, vamos. amiga. Gracias por conectarte como siempre conmigo y tener una cita conmigo cada domingo, igual que Ay, todos sí. los que escuchen. Bueno, pues un besito, amiga. Ya Nada, te hablamos. quiero. Estamos hablando. Que tengas una linda semana y que tengas tiempo de soledad positiva. Ojalá, lo necesito. Vale, Bye. bye.